Bendito, 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 Rey de los cielos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, porque solo tú eres Dios y porque para siempre tu misericordia es. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios eternamente y para siempre. Exaltado eres, Rey de los cielos, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el Dios todopoderoso, el bendito, el santo, el alabado, el glorificado, el exaltado, el bendecido, el Rey de los cielos, el que todo lo alcanza, el que todo lo puede, el que todo lo logra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Levanta tus manitos, iglesia, levanta tus manitos en medio de este clamor. Oh bendito Rey de los cielos, en medio del sufrimiento, de las angustias del alma, en medio de las circunstancias y las tribulaciones que estén pasando nuestros hermanos allí en Venezuela, es nuestro deber levantarnos delante de Dios para clamar por ellos, para que el Dios de los cielos escuche el clamor de los que se acercan a Él. Bendito, 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 Dios de consolación eterna, Dios que restaura el alma, Dios que sana a los quebrantados de corazón, Dios que bendice a los humildes de corazón, Dios que viene al rescate de los que le buscan, más allá de que las tierras se conmuevan, se muevan los cimientos de la tierra. Dios es el Dios que vence, el Dios que alcanza, el Dios que va delante nuestro, el que no nos deja ni por un momento. Levántate, levántate, levántate a creer que el Dios todopoderoso puede restaurar, puede sacar, puede libertar, puede sacar a aquellos que están debajo de los escombros. Dios mandará, Dios proveerá, Dios consolará el alma de tus familiares. Dios abrirá ríos en los desiertos y caminos en la soledad. Dios buscará propósito más allá de los escombros. Dios buscará propósito más allá de la muerte. Dios le dirá a los que están cautivos que salgan. Él es el Dios de propósitos eternos. Él es el Dios que encamina todas las cosas para bien. Él es el Dios que no se cansa de llamarnos sus hijos. Él es el Dios que restaura, que está dispuesto a levantar al caído, que todo cuanto sucede está en sus manos y lo encamina para bien. Es el Dios de las consolaciones, es el Dios más allá de la muerte, es el Dios que aunque afligido andemos, Él tiene misericordia de nosotros. Bendito Rey de los cielos, bendito Señor, clamamos por esta nación de Venezuela. Clamamos, Señor, por esta nación. Te reconocemos como Dios. Te reconocemos como el Dios de la nación de Venezuela. Señor, aquí desde este país donde estamos, Señor, nos dolemos por nuestros hermanos venezolanos. Y solamente podemos pedirte misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Dios me le bendiga. Vamos a seguir clamando por la nación de Venezuela, porque el Dios de la misericordia, de la provisión, de la sanidad se muestre compasivo con ellos. Les ruego ahí donde están que atendamos a esta escritura que quiero leer. Hace 15 días les dije aquí en este mismo lugar que la tierra se iba a mover. Y se iba a mover 2 veces. Lo que no entendí era que se iba a mover 2 veces en el mismo lugar. Pero Dios no hace nada, hermanos, sin que lo descubra antes. Dios es el Dios que todo lo revela para que nosotros busquemos de su altar, de su presencia. Sin duda Dios está tratando con el pueblo. Nuestra fuente de bendición es Dios. Nuestra fuente de consolación es Dios. Nuestra fuente de ayuda es Dios. Y Dios quiere, a través de todas las cosas que pasan en esta vida, que su pueblo vuelva a Él. En estos momentos en que el alma de muchas personas está pasando ansiedades, procesos, angustias,
Uno se pregunta, Señor, ¿dónde está tu misericordia que leemos en la Biblia? Y eso me llevó a la Escritura. Y en la Biblia vemos que se fueron registrados varios terremotos. Y todos estos terremotos tenían un propósito delante de Dios. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario, la tierra se sacudió porque algo espiritual estaba pasando en el ambiente. El día que Cristo resucitó, la tierra tembló porque algo se había roto en las profundidades de la tierra y la muerte no pudo retener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día que unos hombres llamados Pablo y Silas estaban en la cárcel y Dios quiso darles libertad, no solamente física, sino la libertad del alma de aquellas personas que era su carcelero. La tierra tembló. El momento en que Dios quería disciplinar a su pueblo en el desierto, en la rebelión de Corín, la tierra tembló y se abrió. Y Dios disciplinó a su pueblo porque algo en el mundo espiritual se estaba rompiendo. Es como si hubiese un parto sucediendo y algo tiene que morir para que nazca algo mejor en el propósito de Dios. En el libro de Amos, capítulo 1, verso 1, Dios manda a los sacerdotes que clamen desde la puerta del altar, desde la puerta del templo hasta el altar, porque dice que va a venir algo terrible sobre la tierra 2 años antes del gran terremoto de Usías. Dios le dice a Amos que le diga a los sacerdotes que clamen. Y el libro de Amos, que lo llaman el Evangelio de la ayuda social, porque los hombres se olvidaron de Dios, del Dios que les bendecía, se dedicaron a hacer misericordia desde su posición, desde lo que tenían para su propia honra, para enaltecerse ellos. Hicieron la obra de Dios impíamente. Y mire cómo comienza el libro de Amos, comienza diciendo así: las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, un sencillo pastor de un lugar desértico. Dios lo utiliza para comenzar a profetizar y sigue diciendo el texto: y profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes del terremoto, Dios les dijo: mire, vendrá un terremoto que sacudirá la tierra, porque Dios quiere que el pueblo vuelva a Él. En su misericordia, Dios a este pueblo de Israel y de Judá 2 años antes les advirtió que venía un terremoto para que ellos se colocaran bajo el cobijo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Este es el Dios que avisa. Los que conocemos el Evangelio hace algunos años, por allá desde el año 92, 93, 95, 96, Dios levantó hombres en la nación de Venezuela con esta frase que se volvió muy popular en la década de los 90. Venezuela estará de parto. Venezuela será el lugar de avivamiento para Latinoamérica. Los que lo escuchamos en otros países como acá, nosotros no entendíamos por qué los predicadores todos coincidían, los que eran de Venezuela y los que estaban fuera de Venezuela, que venía un momento de parto, de dolor, de angustia, pero que después de eso vendría la cosecha de almas, donde Venezuela sería como punta de lanza para Latinoamérica. No lo entendíamos, porque miraba que el corazón de muchos se había enfriado. El corazón de un hombre llamado Elías un día se enfrió, siendo profeta de Dios, conociendo al Dios Altísimo, viendo su poder. Y Dios comenzó a tratar con él y con todo el pueblo que estaba alrededor de Elías, y lo llevó a un monte alto donde solamente estaba la presencia de Dios, porque Dios es el Dios que está interesado en nosotros. Muchos nos hemos distraído en el camino con la bendición de Dios, pero Dios no solamente quiere que tengamos su bendición, sino quiere que lo miremos a Él como el Dios que bendice.
Elías, en los momentos más difíciles de su vida, subió al monte. Y allí sucedió un gran terremoto que sacudió todas las entrañas de aquella montaña llamada el Carmelo. Pero mire usted, si usted me lo permite, quiero leer el texto. Y le dijo Dios: sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un gran terremoto. Pero mire esto, Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Hermanos, Dios llevó a este hombre al lugar de oración donde nada lo podía distraer de la presencia de Dios. Y en ese lugar, en medio de su depresión y de su angustia, sucedió un terremoto. Esto cerraba el ciclo de escasez y de sequedad que había en el pueblo de Israel para aquel entonces. Años sin llover. El pueblo estaba dividido. Tenían un mal gobernante. Se olvidaron de los pobres. Esto coincide con una parte del libro de los profetas menores, donde dice Joel 1:9: los sacerdotes están de luto y la ofrenda del templo ha cesado, porque aquellos que Dios había bendecido se olvidaron del templo de Dios y estaban haciendo la obra de Dios a su manera y estaban viviendo en los caprichos del corazón. Y este terremoto no solamente sacudió la tierra, sacudió el alma del pueblo de Israel, y nunca más volvieron a ser los mismos. Se cerró algo y nació algo. Es como un parto. Es cuando un ciclo espiritual cesa para que llegue algo nuevo. Dios está llamando al pueblo de Venezuela. Los que conocimos el Evangelio sabíamos que un día Venezuela iba a estar de parto. Mire, mis estimados hermanos, muchos de los llamados al ministerio en aquella tierra escogieron la bendición y no al Dios que bendice, pero Dios que los ama con amor eterno los va a levantar. En medio del dolor, algunos que se olvidaron del ministerio, Dios les va a ungir y van a colocar las manos sobre los enfermos y estos enfermos sanarán. Muchos que están lejanos del ministerio, que creen que Dios se olvidó de ellos, que creen que Dios se olvidó que ellos son familia sacerdotal, que creen que ya no es digno para servir de Dios porque a sus propios ojos, a los ojos de los demás, se han hecho viles. Dios los va a restaurar en cuestión de horas. No estoy hablando en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Dios va a levantar ministros donde no hay. Y si ustedes que conocen el nombre de Dios callan, las piedras hablarán. Muchos serán consolados por sus hermanos, aún por algunas personas descarriadas, aún por personas que están lejanas del Señor. Se han convertido personas en las últimas horas a causa del testimonio de muchas personas que vieron la misericordia de Dios. Dios va a restaurar en estas últimas horas ministerios en Venezuela como nunca lo hemos visto. Van a comenzar a congregarse personas en las calles, en las plazas, en los parques, en los patios, y se va a escuchar clamor y se van a olvidar de su dolor porque la presencia del Dios viviente va a caer en las calles. Porque en medio de tu quebrantamiento Dios va a traer consolación. Aquellos que se olvidaron del ministerio, que Dios los estuvo llamando de día, de noche, los estuvo llamando por enfermedades, por angustias, son restaurados en cuestión de horas. Volverán a los altares, volverán a clamar en su presencia,
volverán a invocar el nombre del Dios Todopoderoso. Jesucristo será predicado por encima de los escombros en Venezuela. Jesucristo será predicado por las calles. Jesucristo será predicado en los altares, será predicado en las plazas. Los hospitales se llenarán de la gloria del Evangelio de Dios. Dios levantará a los humildes. Dios levantará a los que no tienen nombre. Dios levantará a los que están en anonimato. Dios levantará a los que no tienen respaldo y predicarán y serán respaldados por el poder del Espíritu Santo, y las almas conocerán que es Dios en este asunto. Mire, Dios venía llamando a Venezuela y así porque le ama con amor eterno, y sucederán cosas que no estamos preparados para verla. No estamos preparados para verla porque muchos se preguntaron: Señor, ¿por qué nos acontece esto? Lo mismo se preguntó el pueblo de Israel: ¿dónde está el Dios que sacó nuestro pueblo de Egipto? Los sacerdotes se olvidaron de Dios. La iglesia se dedicó a la política. Los sacerdotes no somos políticos. Se dedicó al desprecio. Teníamos una sociedad dividida, odiándonos unos a otros. Y Dios había advertido que quiere un solo pueblo para su gloria. Y como nuestro corazón ha sido necio, Dios en su misericordia está operando, ha acelerado los tiempos para que su iglesia vuelva al altar de adoración, para que los pastores se dediquen a la predicación del Evangelio, para que seamos consoladores de las almas, para que le mostremos a los que están alejados de Dios que hay una esperanza genuina, que en Cristo hay salvación. Ese es el propósito. Es como si Dios en estos momentos tomara a cada persona allí en Venezuela, le hiciera una operación de corazón. Les está cambiando el corazón en los ojos de todo venezolano, en todo mundo, en toda nación donde están dispersos, se han vuelto a Dios. Los ojos de toda una nación están colocados en Dios. La esperanza de toda una nación que haya perseguido la bendición en los políticos, en los países extranjeros, en la economía, en los minerales, todo eso pasó a un segundo lugar y su esperanza está colocada en Dios. Hoy Venezuela es un lugar de clamor, es un lugar de adoración. Sí, es verdad, están llevando ayudas, materiales de todos lugares, pero la mejor ayuda es que pastores, ministros del Evangelio, predicadores del Evangelio de la salvación se van a levantar como nunca antes. Músicos, aún músicos famosos de otros lugares van a ir a Venezuela y van a instalar su sonido y van a comenzar a ministrar a Dios, y en esta ministración va a ser cambiado su lamento en gozo. Es en medio de la adoración a Dios viviente que van a ser transformados. Dios va a levantar esta nación. Dios va a levantar esta nación. Y muchos de ustedes se preguntaron: Dios, ¿por qué las cosas no cambian si la política ha cambiado? Porque habían colocado los ojos, la vista, la esperanza en la política, en los cambios de gobierno, y Dios no comparte su gloria con nadie. Mire qué comenzará a suceder de aquí en adelante. Venezuela, si tú que me estás escuchando, ve allí a la Biblia, busca Isaías 49 para que tengas en cuenta esta palabra. Isaías 49, 17 al 19. Búscala, subráyala en tu Biblia, Isaías 49, porque tú vas a ver el cumplimiento de esta palabra. Voy a profetizar sobre ti las escrituras, la palabra que está escrita en el canon bíblico dice así. Isaías 49, 17 dice: tus edificadores vendrán a prisa. Te lo repito, iglesia, tus edificadores vendrán a prisa. Y mira esta parte de la escritura: y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén, gloria a Dios.
Tú que te estabas preguntando por qué las cosas no cambian, por qué estas personas que han hecho tanto daño no han salido. Mire, lo que no ha sucedido en 2 décadas, lo que no ha sucedido en 3 décadas, lo que no ha sucedido en años, te lo digo en el nombre de Cristo, porque la Escritura lo dice así. Tus destruidores, Venezuela, saldrán de ti. Amén. Gloria a Dios. Todo el que haya procurado tu mal, todo el que haya obrado en corrupción, todo el que se haya comido el dinero de los pobres, saldrá de ti. Lo que no ha sucedido en años, va a suceder en cuestión de días. Gloria a Dios. Y tú, venezolano, que viste cómo murieron las empresas, Bendito eres. cómo se acabó la economía, Bendición. cómo la inflación se comió la moneda. Lo que no se logró en años se va a lograr en meses. Mire lo que dice la Escritura, Isaías 49:17. Tus edificadores vendrán a prisa. Amén. Muchos de ustedes dijeron, si ya cambió el gobierno, ¿por qué seguimos igual? Mire, lo que no ha sucedido de enero a junio, en estos 6 meses, en menos de lo que tú has considerado va a suceder. Lo que no sucedió en meses lo vas a ver en años, lo vas a ver en días. Lo que no sucedió en meses lo vas a ver en días. Y lo que no ha sucedido en estos 10 años va a suceder en estos meses. En estos meses va a haber una migración hacia Venezuela. Van a abrirse las universidades. Se van a abrir las empresas. La palabra dice, tus edificadores vendrán deprisa. Hace unos días viste que llegaron medicinas en un avión. Serán aviones. Serán containers del bien de Dios para Venezuela. Dios está sacudiendo las naciones del mundo como sacudió a los egipcios el día que el pueblo de Israel salió para la tierra prometida. Salió vía al desierto para su tierra prometida. Ese día los egipcios les dieron sus finanzas. Dios establecerá un nuevo modelo social y económico en esta nación. Lo que no sucedió en años, Venezuela va a suceder en meses. Te vamos a ver florecer en cuestión de meses. Si hasta aquí habían visto tu tierra que era rica, prepárense para volver a ver a la perla de Latinoamérica. Porque donde creyeron que había sequedad, Dios hará florecer el desierto. Dios sanará su tierra. Así como el terremoto de Usía llamó al pueblo a convertirse al Señor, habrá un mover de Dios en conversión en Venezuela, que aún brujos, hechiceros, babalaos dejarán sus prácticas y se rendirán al Dios vivo. Tus destruidores serán arrancados y tus edificadores llegarán a prisa. Harán aeropuerto nuevo, porque necesitan traer más aviones con la provisión para los que Dios quiere bendecir allí en aquel lugar. Aquellos que se enriquecieron con el dinero del pueblo, aquellos empresarios que no entendieron el propósito de Dios, serán mudados por gente que no tiene nombre, ni apellido, ni herencia, ni riqueza. Dios levantará a los humildes y los colocará en el lugar de preeminencia, porque fueron hombres que se humillaron en el altar de Dios. Aquellos que tengan en cuenta la obra de Dios, la predicación del Evangelio, el propósito personal de Dios para cada uno de ellos, sin lugar a dudas, verán su misericordia, porque Dios bendice a sus hijos que le obedecen. Repito el texto: tus edificadores, Venezuela, vendrán a prisa. Lo que no se ha logrado en años, Venezuela, se logrará en meses. Tendrán el mejor sistema eléctrico de Latinoamérica. Volverán a verse importaciones a tu país, a granel. Los países querrán negociar contigo. Las naciones de la tierra traerán las riquezas a ti.
y tus destruidores saldrán de ti. Dios les ha dado tiempo para que se arrepientan los que han procurado tu mal, los que vendieron tus hijos y los esparcieron por todo el mundo, los que no tuvieron misericordia del pobre. Dios les ha llamado y creyeron que Dios podía ser burlado. La Escritura dice, tus destruidores saldrán de ti. Y mire qué palabra tan bonita dice el 18. Venezolanos, alcen sus ojos y miren, porque de todas las naciones de la tierra se van a reunir en ti. Ellas vendrán a ti de todas las naciones. Vivo yo, dice Jehová, que todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra es devastada, Venezuela, y arruinada, despierta. Ahora será estrecha para la multitud de tus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Repito ese texto. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de tus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Amén. Quienes hayan procurado tu mal serán sacudidos. Y así como viste casas solas, desiertas, llenas de maleza, de monte, las vas a ver hermosas. Tú que estás fuera de Venezuela y has visto cómo se acabó tu patrimonio, cómo se acabó lo que tenías, lo que habías construido, lo que soñaste un día tener. Reverdecerá tu desierto, reverdecerá tu desierto. Después de este dolor, reverdecerá tu desierto. Dios restaurará a aquellos que en Venezuela han clamado misericordia. Dios les llamó la atención. Después de esto, se va a acabar la oposición y el gobierno, los blancos y los negros, los azules y los rojos, los ricos y los pobres. Después de esto te van a cambiar el corazón. Gloria a Dios. Se acabó la división política en Venezuela. Aleluya. A partir de esto aparece una nueva Venezuela, se crea una nueva Venezuela, viene un nuevo tiempo, Venezuela. Te engañaron y te dijeron que eras azul o eras rojo para estafar la nación. Pero después de este dolor, de esta angustia, de los dolores de la muerte, del luto, de la depresión, de la impotencia, ya no vas a desconfiar de tu hermano. Ya a través de esto, y toma nota si tú eres venezolano. Tú eres venezolano, ese familiar con el cual peleaste hace años porque no tenía la misma política tuya, con el cual te agrediste y con el cual te ofendiste, ese familiar va a llegar a tu casa y te va a abrazar. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrazar a los diferentes en Venezuela. Dios les cambiará el corazón en medio del proceso del luto, del dolor y de la angustia. La falta de perdón cesó con el terremoto, se cerró ese ciclo espiritual. Ya las huestes satánicas de maldad que operaban en las regiones celestes de este país no tienen derecho. No tienen derecho, porque en medio de esto, en medio de las cenizas, en medio del valle de huesos secos, Dios está restaurando familias. Hay hermanos que dejaron de hablarse. Hay hijos y padres que dejaron de hablarse a causa de la política. Hay vecinos que se agredieron, que se maltrataron. Dios les cambia el corazón. Dios vuelve el corazón de los padres a los hijos en Venezuela. Dios vuelve el corazón de los pastores al rebaño. Dios vuelve el corazón del rebaño hacia su pastor. Dios vuelve a los pastores que no hacen acepción de persona. Dios saca la política de los púlpitos en Venezuela. Dios la saca, mas nunca volverá a hablarse de la política de los hombres en Venezuela en los altares.
serán llenos de la adoración a Dios y se predicará el Evangelio. Hay iglesias que se van a arrepentir de haber gastado el tiempo, lo precioso de Dios, los recursos de Dios, buscando añadidura, haciendo cooperativas, haciendo asociaciones, haciendo negocios, empresas, y se van a volver al Dios de la provisión, y Dios será propicio y los mantendrá, será el Dios que suple en medio del desierto, porque tu tierra, Venezuela, florecerá. Y como dice Isaías 49, tus destruidores saldrán de ti. En el 49, 19 dice, y tus destruidores serán apartados. Y lo vas a ver en estos días. Quienes procuraron tu mal, nación de Venezuela, no van más. No van más. Cuando la misericordia cesa, la justicia impera. Yo quiero seguir leyendo Isaías 54, verso 9, 7 al 9, dice, mira esto, Venezuela, por un breve tiempo te he abandonado, pero yo te voy a recoger con grandes misericordias. Yo sé, el terremoto ha sido devastador hasta el alma, es cuando se secan los huesos, es cuando estamos afligidos y necesitados y angustiados. Pero esto tiene una misericordia envuelta en medio de estas circunstancias, porque por un breve tiempo te abandoné, le dice el Señor en este caso a Jerusalén. Pero permítame decirte a Venezuela, por un breve tiempo han sucedido cosas, pero viene una misericordia especial de ti, para ti. De Dios viene misericordia especial. Van a comenzar a moverse en las cosas en todo el mundo y los venezolanos volverán a su tierra. Muchos que no quisieron creer al Evangelio en Venezuela fueron a conocer el Evangelio lejos. Muchos que abandonaron el altar en Venezuela fueron a servir en un altar lejano. Muchos que no ministraron en su tierra fueron restaurados lejos. Muchos que no aprovecharon la bendición en su tierra la aprovecharon lejos. Y Dios los va a restaurar, los va a llamar, como dice el profeta Joel, toquen trompeta sobre estas almas y llámenlos al lugar de reunión. Así van a ser los venezolanos que volverán, porque Dios les va a mostrar misericordia a esta tierra. Pero te recogeré con grandes misericordias. Isaías 54, 7. Te recogeré con grandes misericordias. En el 6 dice así. En el 7, en el 8 dice así. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Vamos a comenzar a ver obras de redención en las calles de Venezuela. Vamos a ver salvaciones por multitud en Venezuela. Es más, vamos a ver milagros de vida. Vamos a ver niños debajo de los escombros, donde inexplicablemente va a haber salvación para su vida. Vamos a ver la mano de Dios moverse en estas circunstancias, porque el mismo Dios que da la llaga es el mismo Dios que la sana. Las familias se van a reconciliar en medio de estas circunstancias. El dinero va a fluir hacia Venezuela desde otras naciones para ser restaurada. Los gobiernos de otras naciones te van a considerar. Los comerciantes, empresarios de otras naciones vendrán a ti. Por un poco de esta ira, que es un poquito, es la puerta de una misericordia abundante, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque
Esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían por encima de la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni voy a pelear contigo. Isaías 62. Ya quiero ir terminando para que oremos. Isaías 62:4 dice, nunca más. Y si tú eres de Venezuela, escribe esto en las paredes de tu casa, en el dintel de tu casa, colócalo sobre tu frente, repítelo a sus hijos, díselo a tu familia, dile la escritura a tu familia, mire lo que dice la escritura en Isaías 62:4. Nunca más te van a llamar desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está sobre ti y en tu tierra vas a ser prosperada y desposada. Nunca más serás llamada una nación desolada. Tú que te estabas preguntando por qué todo está desolado, por qué las cosas no cambian, por qué la economía es tan escasa. Nunca más. La que estaba de parto dio a luz un nuevo sistema. Viene un nuevo sistema económico, viene una nueva moneda, viene apertura económica. Dios apartará a aquellos que han procurado tu mal, aquellos que se enseñorearon del pueblo, saldrán de ti. No serás desolada. Prepárense para construir nuevas casas. Prepárense para nuevos centros comerciales como en Latinoamérica no los han visto. Prepárense para nuevos aeropuertos. Prepárense para ver nuevos sistemas de transporte. Porque ustedes que han pasado años en este sistema de empobrecimiento no descenderán a la tumba sin ver a su tierra bendecida por Dios. Lo que no lograron en estas 2 décadas se va a lograr en cuestión de meses. Prepárense porque la bendición de Dios viene. Joel 2:17. Quiero llevarles allí. Joel 2:17. Dice así, y esto es lo que hay que hacer en este momento. Nosotros los que leemos la Escritura, los que tememos a Dios, los que predicamos su palabra, los que clamamos por el pueblo, nos preguntamos, Señor, ¿dónde está tu misericordia con esta nación? Señor, el por qué. Y sabemos, los que conocemos la Escritura, que la pregunta no es por qué, es ¿para qué estás haciendo esto si tú eres Rey, misericordioso, todopoderoso? Y mira lo que dice la Escritura. Dios está llamando la nación de Venezuela a su altar. Si hay algo de que arrepentirnos, es que dejamos el altar de Dios. Dios no está interesado solamente en tu aplauso o en tu dádiva. Dios quiere tu corazón. Muchos conocieron el Evangelio cuando niños y se olvidaron del Dios de su juventud. Esto te está tocando el corazón. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. No vas a tener paz cambiando de nación. No vas a tener paz esperando la ayuda del hombre. Dios quiere ser tu paz. Dios está llamando a los pastores a pastorear el rebaño. Dios está llamando a aquellos que abandonaron el ministerio porque su iglesia no era grande, o porque estaba onerosa, o porque no había quien le ayudara en lo económico o en lo espiritual, porque le tocaba cantar, porque los músicos se fueron a la migración, o porque no había ayuda. Y también abandonaron el altar. Dios te dice que vuelvas. La Biblia dice, si vuelves a mí serás restaurado. Si tú eras ministro del Evangelio y abandonaste el santo oficio del ministerio, este campanazo es para que vuelvas.
Dios ya te pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y hay una función, iglesia. Hay una función, y es esta. Entre la entrada del altar, estoy leyendo Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y los ministros de Jehová. Digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen más de esta tierra, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está el Dios de Venezuela? Hay un texto que dice, de a nada fuiste vendido. Tantas personas de esta nación siendo rechazadas, desplazadas, angustiadas en las carreteras del mundo. De a nada fueron vendidos. Pastores, vuelvan al santo oficio del ministerio. Si te quedan pocos años, que sean sirviéndole a Él, que puedas ver la gloria de Dios. Si usted está allí en Venezuela, quiero dejarte con esta palabra que está en Job 11:13. Y ahorita voy a orar por ti. Job 11:13. Dice así la Escritura. Si dispones hoy tu corazón en medio de esta circunstancia que estás viviendo allí en Venezuela y extiendes a Dios sus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrá refugio, y su esperanza será dar su último aliento. Amén. Si expones en tu corazón hoy, vas a ver la bendición de Dios en medio de estas angustias del alma. Como la mujer que está de parto y después se alegra, así será tu futuro. Yo te invito ahí donde estás. Quiero ver si hay alguien allí en esta nación que quiere llevar a su familia al altar de Dios. Si alguien necesita oración, tiene un familiar por el cual no conoce. Si alguien quiere en este altar que oremos por él, este es el momento en que nos unamos. A clamarle a Dios. Trae a tu familiar a este altar. Tráelo a este altar por un momento. Vamos a orar ahí donde estás. Si conoces de alguien que necesite oración, este es el momento. Bendito Rey de los cielos, quiero ver tu oración si estás aquí en este lugar, quiero orar por ti. Trae a tus familiares con nombre propio al altar. Oscar, Dios te bendiga. Carlos Llarena, Dios te bendiga. Aurora, Dios te bendiga. Vamos a orar por esta nación. Levanta tus manitos por un momento. Tú que tienes un familiar allí en Venezuela. Llámalos por su nombre y colócalos en este altar de oración. Déjate esa presencia que solamente habita en Dios y ocurra todo. Tú que tienes ansiedades del alma, hermanos que están aquí, que son de Venezuela, tú que tienes ansiedades, angustias, este es el momento en que descanse. La Biblia dice en el Salmo 46,
que Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza, no temeré. No temeré. Que Dios imparta a tu alma con esa paz. Que Dios te haga fuerte. Que Dios te haga fuerte como fuente de provisión para otros. Tú que conoces el Evangelio, que seas como bálsamo, que Dios te utilice en palabras de consuelo para otras personas. Que el Rey de los cielos, que el Dios todopoderoso, que el inmortal te rejuvenezca espiritualmente, que te llene de esa presencia para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, que Dios te dé la posibilidad, el poder, la unción, la habilitación de declarar el día agradable del Señor, el año del Señor, el día del Señor, las consolaciones de Dios, que Dios llene tu boca de todo bien de las Escrituras. Que puedas adorar a Dios en medio de las tormentas, que tus palabras sean propicias. Tú que estás fuera de Venezuela, estás sufriendo por tu familia, que Dios llene de consolación tu casa, tu altar, tu templo. Que sea lleno de esa tranquilidad. Que Dios te cambie el corazón por un corazón que entiende de propósitos. Oh, bendito Rey de los cielos, te alabamos. Espíritu Santo, te suplicamos que seas tú haciendo milagros en aquel lugar. Debajo de aquellos escombros, Señor, infunde espíritu de vida. Haz milagros que salven personas. Señor, sabemos que de todas las naciones vendrá ayuda, porque tu palabra es fiel, verdadera y digno de ser creída. Señor, que se halle propósito en ti, que haya consolación en medio de la prueba, que haya consolación en medio de este proceso, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Que todo aquel que se levante para ayudar vea la bendición de Dios al 100%, Señor, por cuanto no se olvidó del pobre, ni del menesteroso, ni del extranjero. Te lo suplicamos. Señor, levanta médicos, levanta paramédicos, levanta bomberos, levanta de la Cruz Roja. Padre, levanta maquinaria especializada. Llama a las naciones desde los confines de la tierra, que se reúnan en esta nación, Padre, que haya provisión sobreabundante, que vengan alimentos, Padre, que venga sanidad, que vengan medicamentos, que vengan frazadas. Señor, cambia el corazón de los gobernantes de todas las naciones, Padre. Que se amontonen, Señor, las naves, Señor, en los puertos, descargando provisión. Que se amontonen, Señor, los aviones en los aeropuertos, descargando provisión. Que sean consolados los quebrantados de corazón. Que vengan las iglesias, que vengan los hombres ungidos de Dios, que impongan las manos sobre los enfermos y que estos sanen, Señor. Que los que están consumidos, Señor, en terror de muerte, sean amparados por la sombra de tu Espíritu, Señor. Que vengan sanidades, Señor. Que vengan liberaciones, Padre. Que sean avergonzados los que invocan los ídolos. Que el pueblo olvide los ídolos y se vuelva al Dios de Israel, al único que puede salvar. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Señor, que salga un futuro, que salga un propósito, mi Dios. Que sane esta nación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios que reconstruye esta nación. Oh bendito Dios que sana. Oh bendito Dios de milagros portentosos. Que tú tienes propósito en todo, mi Dios. En el nombre de Cristo bendecimos a Venezuela. Bendecimos esta nación. Bendecimos tus hijos, Venezuela. Declaramos la palabra que dice que los que te buscan, Señor, tú te dejas hallar. Que tú restauras a los que se acercan a ti, Padre.
La Escritura dice, Padre Santo, que hay una diferencia entre el que te busca y el que no te busca. Que todo aquel que clame hoy, Señor, que esté clamando en estos días, sea restaurado, sea alcanzado, Padre. En estos tiempos acelerados de conversión, en estos tiempos acelerados de sanidad, en estos tiempos acelerados de provisión, Padre. En el nombre de Cristo, te suplicamos, Señor, por la gran cosecha de almas que viene para Venezuela, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira los familiares de mis hermanos, mira sus familias, Señor, mira el desconsuelo, mira la depresión, mira la angustia, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, ayúdalo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que tú tienes un plan y lo vas a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios. Levanta tus manitos. Levanta tus manitos. Dile gracias por lo que estás haciendo en esta nación. Gracias por lo que vas a hacer en Venezuela. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Porque tú siempre eres bueno, misericordioso, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. Mis estimados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Que la gracia del Dios Padre, la bendición del Espíritu Santo y la obra de Cristo estén sobre ustedes. Si estás en Venezuela, que Dios te llene de la paz que lo sobrepasa todo lo que está sucediendo. Dios me le bendiga. Nuestras oraciones y un abrazo por ustedes desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y aquí en el Monte Sión, en Pamplona, norte de Santander, Colombia. Dios me les bendiga y el abrazo de Dios el Padre con ustedes. Bendiciones. Uy. Alguien colocó aquí, es que ustedes quieren que Venezuela sea como antes de Chávez, así de mala. Yo, pues, o sea, la gente es terrible, ¿eh? $68 espectadores. Wow. Lo que falta.